Lo que pasa es que Michis no me deja grabar. Estoy hace un rato, pero es una traviesa. Michis, ¡au! Tiene atrapado mi dedo. ¡Au! No sé si alcance a ver, pero esta desdichada ya me tiene la mano toda roja. Este, Hola, bienvenidos una vez más a este espacio, a este canal que ya saben que es con mucho cariño para todos ustedes. Si es la primera vez que me visitas, yo soy Trixie Jones, soy una mexicana que vive en Chile y si quieres conocer un poquito más de estos dos países, estás en el lugar indicado, bienvenidos. Sí, ya sé que, bueno, soy mexicana y que tengo un canal en YouTube y que mucha gente, o la mitad de la gente del canal es chilena, la mitad es mexicana y otras personitas que también me ven de en otros países, a los cuales muchísimas gracias. Pero bueno, yo no tengo los millones de seguidores como tienen muchos youtubers, influencers mexicanos, ¿no? Y que son la mayoría de los más famosos. Sí, también hay españoles, también hay argentinos, también hay venezolanos y también de toda América Latina. Y sin olvidar que el más famoso pues es chileno. Pero no sé por qué realmente al estar aquí en Chile y conocer a muchos otros latinos, con muchos otros... Oye, malcriada. Lo siento, es que Michis es una malcriada. Pero no sé por qué realmente, y les digo, al conocer aquí a más latinos, como por ejemplo los venezolanos, los colombianos, peruanos, argentinos, e incluso también en cifras altas los de República Dominicana, se les pegan mucho las palabras y sobre todo las malas palabras, las groserías, como las que hablamos los mexicanos. Y muchas veces ni siquiera saben el contexto de lo que se está diciendo. Obviamente los mexicanos sí, ¿qué quiere decir? Que yo creo que los mexicanos somos bastante groseros, bastante mal hablados, igual que los españoles, no se hagan. En México les decimos groserías, en Chile les dicen garabatos. En garabatos en México es cuando estás escribiendo algo sin sentido. Pero en fin, estos son partes del español que hay que aprender. Y sí, les digo, me he encontrado aquí muchos latinos que dicen, y les digo, estas groserías sin saber exactamente el contexto o lo que significa o por qué los mexicanos los decimos, cuándo los decimos, a quién se los decimos. Y en esto hago muy responsable a los youtubers mexicanos, de los cuales pues hay muchos a los que sigo, hay algunos a los que no sigo, pero veo y los veo desde hace años porque pues mis hijos cuando estaban más chiquitos pues los veían. Otros a los que ven muy a mi pesar, pero digo pues mis hijos ya no son unos bebecitos para controlarles lo que pueden o no pueden ver o a quienes no pueden ver. Pero sí les digo esta influencia, cosas que me chocan, me molestan mucho, es que el chileno se le pega todo, menos lo bueno, o al menos poco de lo bueno, y muchas veces les digo estas palabras o estas groserías que los mexicanos decimos y que no está nada bien porque los demás países no saben lo que significa. La culpa, pues sí, la tienen muchos, les digo, youtubers mexicanos, porque no hablan correctamente o por esto de ganarse más público, más seguidores, pues hablan tal cual, hablan tal cual su lenguaje naco, vamos a decir. Naco en México es lo mismo que flaite en Chile. Entonces, les digo, para ganar más suscriptores, pues hablan con estas palabras y no se dan cuenta la mala influencia que tienen en la gente, ¿no? En quien los ve y que no son mexicanos, obviamente. Lo más feo que me he encontrado ha sido niños, ¿no? Niños de entre 7, 8 años, que exactamente no sé a qué youtubers vean, pero sí los he encontrado yo caminando en la calle, niños que le dicen a la mamá, no ma,
mamá. Si yo estuviera en México y escucho a un niño decir ese tipo de palabras, obviamente, pues yo creo que lo primero que sería es voltear a ver a la mamá y decir, qué mal educas a tu hijo, ¿no? Como para que te falte al respeto de esa manera. Aquí incluso también niños, o sea, niños que les dicen a las mamás, te pasas de ver, mamá, o papá. Y los papás están muy, pues la verdad es que los papás no saben ni siquiera qué significa, ¿no? Y sí, alguna vez me tocaba así como decirles, ¿sabe lo que está diciendo su hijo? Ah, no, es que lo veía, no, lo que pasa es que sigue a tal youtuber y ese youtuber lo dice. Entonces tengo que explicarles, lo he hecho como un par de veces, explicarles lo que significa y que no está bien que lo digan. Y también me ha pasado con la gente en la calle cuando me preguntan, ay, tú no eres de aquí, porque obviamente no tengo acento chileno. Y yo no, soy mexicana. Entonces, siempre, siempre, siempre me dicen, ah, ¿qué onda, güey? Y realmente me quedo así como, perdón, porque tampoco saben el contexto. Y entonces sí tengo que decirles, ¿sabes lo que significa lo que tú me estás diciendo? No, pero es que yo lo he visto que los mexicanos lo dicen mucho. Pero si no sabes lo que significa, no lo digas o no me lo digas. Y lo tengo que estar, muchas veces aquí en Chile, pues obviamente lo tengo que estar pasando por alto porque sé que no saben lo que significa, al menos la mayoría, ¿no? Entre muchas otras palabras. Y otra cosa que también al principio se me hacía graciosa, pero ahora es como que es que el chileno algunas veces trata trata de querer hablar como hablamos los mexicanos, les digo, pero sin entender el contexto, sin entender cuándo, en qué momento, ni cómo se conjugan las palabras. Pues hacen toda esta conjugación mala de palabras. Por ejemplo, a veces se quieren sentir graciosos queriendo hablar como los mexicanos y vamos, te dicen cosas tan sin sentido para los mexicanos como cuando, por un ejemplo, yo puedo decir, hace muchísimo calor, me voy a recoger el cabello para estar un poco más fresca y que te digan, lo que pasa es que la chingada de tu cabello ya está largo. Entonces tú te quedas así como de, porque, porque realmente es así como que, ¿qué? O sea, y lo mismo pasa con palabras como pinche, las otras ya mencionadas. Sí llega un momento en el que realmente, al menos a mí me fastidia, ya a los años que tengo aquí, les digo, al principio se me hacía gracioso, así como, quieren hablar como nosotros, ahora ya es así como, ay, no sé, ay, otra vez, o ay, otro, ¿no? Incluso con palabras como órale o cuate, por ejemplo, que ya no se utiliza mucho, pero mucha gente se quedó con esa esencia de que se decía en las se decía anteriormente. Y cuate, por ejemplo, ¿no? Una palabra náhuatl que significa amigo, ¿no? Y que antes era muy hablada, pero ahora pues también ha salido un poco del habla del mexicano, ¿no? Y que bueno, pues se van haciendo modismos nuevos y que se van hablando cosas, se van haciendo modismos nuevos, palabras que a veces hay que entender un poco. Pero sí les digo, esta influencia que tiene México, sobre todo en los países de habla hispana, me preocupa principalmente en los niños porque, como les decía, no saben el contexto de... Y la gente a veces por querer hablar como mexicanos o querer hablar como los influencers mexicanos, pues sí terminan diciéndote cosas que no deben de decirte. O a mí, por ejemplo, gente que no conozco, gente que es la primera vez que veo y que les digo soy mexicana, ¿qué me han dicho? Me han dicho, órale, pinche cabrón, órale, güey, no mames, güey, pinche güey. Son las palabras que les digo más me han dicho y que realmente sí tengo que decirles seria y tengo que ponerme así como con tono de, ¿tú sabes lo que significa eso y lo que me estás diciendo? No, pero es que lo oí y yo tengo que decirlo y corregirlo realmente, pues no lo digas si no sabes qué significa porque me estás
yo no lo puedo tomar de una buena manera porque no tenemos la confianza, no eres como mi mejor amigo para que me digas ese tipo de palabras. Lo puedo incluso sentir como una ofensa o un insulto. Eso me ha llegado a molestar en algunas ocasiones, pero me molesta más, me molesta de los chilenos, pero me molesta más de los influencers mexicanos, porque no saben el poder que tienen ni cómo están influyendo las palabras en otros. Incluso he visto también youtubers que son, por ejemplo, argentinos y que repiten mucho las palabras de los youtubers mexicanos y que yo digo, o sea, y que los vuelven a repetir en sus canales y que tienen miles de seguidores, y yo a veces me pongo a pensar si estos chicos, por ejemplo, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, saben realmente las palabras que están diciendo y cómo están tratando a sus seguidores. Pues estas son de las cosas o malas influencias que da México, que yo creo que debería de influir para bien en muchas otras cosas. Y bueno, pues parte de los chilenos sí se les pega, a ellos se les pega demasiado los acentos, no solamente el acento mexicano. Si van a Argentina regresan hablando como argentinos, si van a Colombia terminan hablando como colombianos, si van a España terminan hablando como españoles. Al chileno se le pega muchísimo, muchísimo los acentos, así estés hablando 5 minutos con ellos, después de ellos están hablando o queriendo hablar como tú, porque realmente se les pega demasiado los acentos. Y bueno, pues también se les pegan mucho la influencia de otros lugares. Hay cosas en las que está bien, hay que aportar, pero también es importante saber qué es lo que, como en el video pasado les decía, qué es lo que realmente voy a consumir, qué es lo que realmente quiero aprender, y si eso me va a servir o no me va a servir, si me va a hacer mejor persona o no me va a hacer mejor persona. Hay un video que no sé si hacer o no, ustedes díganme. No es algo que me guste mucho sobre las malas palabras, las groserías como decimos en México, los garabatos como dicen en Chile. No es algo que me gustara mucho hacer porque realmente yo no es que sea súper correcta. Sí digo groserías, sí digo malas palabras, pero las digo en determinados momentos y solamente para ser quizá o más enérgica o cuando realmente estoy muy pero muy enojada, aunque regularmente no soy muy enojona. Un diccionario o un significado de las groserías, porque realmente, les digo, realmente es mucha la influencia de los mexicanos al decir las malas palabras. Y bueno, pues a lo mejor para que los chilenos sepan, ¿no?, lo que significan algunas malas palabras, pero no para que los ocupen para el mal, simple y sencillamente para que entiendan el contexto y que no las utilicen tampoco en cualquier momento ni con cualquier persona. Yo tengo la duda de hacerlo o no, pero ustedes díganme si les gustaría ese video o no. Bueno, y si tú no te has suscrito a este canal, te puedes suscribir justamente ahora, es totalmente gratis. Y si ya te suscribiste, te doy la bienvenida y te doy las gracias por formar parte de esta comunidad de mexicanos y chilenos que cada vez se va haciendo más grande gracias a ustedes. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho, les dejo muchos besos, muchos abrazos, mucho cariño, muchas bendiciones y mucho éxito en todo lo que hagan y lo que ustedes necesiten. Besitos. Chao.